grabar la charla. Vamos a... Bienvenidos a todos los que nos siguen en el canal en estos momentos. Estamos tratando de transmitir en vivo. Aquí, desde el cuarto momento en Ecuador. Y pues, perdón, en el cuarto momento de México. Y Manuel Zambrano desde Ecuador. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Lucho, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Qué tal? Aquí estamos, vamos a esperar un momento a ver si esto va a funcionar como lo teníamos planeado. Tenemos planeado una transmisión en vivo y pues debería funcionar correctamente. Vamos a esperar un momento a ver que nuestros amigos que están entrando a las redes nos digan que todo está marchando de forma correcta. ¿Sí me escucha, Perfecto. Manuel? Sí, muy bien. Sí, ok. Pues yo te escucho un poco lajeado y también tu imagen se ve muy congelada. Pero a ver, Ah, vamos viendo si eso va funcionando en el camino. perfecto. ¿Cómo está el clima por allá? Para allá es tarde, ¿no? ¿Es ya invierno o verano? Bueno, debería ser ya empezando por la época de calor, pero está haciendo bastante frío a veces en las noches, y eso es muy raro acá en Guayaquil. Oh, ya, ya, Eh, ya, ya. yo creo que también son consecuencias del cambio climático, ¿no? Que a veces, que a veces algunos no lo ven, pero se evidencian cosas tan sencillas como los cambios de clima que pueden haber de una estación a otra. Me imagino, me imagino. A ver, vamos a ver si es que eso está funcionando. Si no, vamos a... Ahora vamos a... En clases ahorita vas a acabarlas. No, no, ahorita estoy como docente investigador, pero más se puede decir, periodo, dedicándome al tema de la investigación. Entonces, Ajá. ese ha sido principalmente digamos, mis preocupaciones y mis actividades los últimos meses. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Qué raro que no esté agarrando bien la... Parece que sí, sí se escuchará, pero como que hay un poco de problemas. A ver, por ahí lo están, están diciendo de que sí se ve, pero hay un poco de problemas.
Sí, Manuel, ya estamos, ya, creo que ya sí, sí se escucha bien. Sí, ¿sí me escuchas tú bien? Sí, perfecto. Bien, Manuel, bueno, vamos a, nos reúne en este día un gran evento en realidad, y era la entrevista que tenemos con el doctor Manuel Zambrano Monserrate. Él es economista, es doctor por la Universidad Autónoma de México, es investigador y él está pues muy comprometido con la enseñanza y con la pedagogía, tanto así de que él acaba de publicar un libro sobre econometría, pero no un libro cualquiera, sino un libro que trata la econometría de una forma muy didáctica, muy lúdica, y que él ha denominado con el título de Econometría con humor. Manuel, bienvenido al canal de Cuarto Momento. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Lucho, un gusto estar acá contigo. Muy bien por acá, por Ecuador, y esperando que tú también estés bien por allá y con gusto compartirles un poco su motivación ahora, ¿no? Sí, así es, Manuel. Te vemos un poco lajeado y te escuchamos un poco lento, pero tú sí nos escuchas bien. Sí, yo perfectamente. Ok, Manuel. Pues bueno, bienvenido al canal. Si se has podido escuchar bien, pues hablábamos un poco de esta forma lúdica de enseñar la econometría. Y a mí me llamó mucho la atención tu libro, porque no solamente pues por la portada del libro, sino por también el contenido de ¿no? Eh, si vemos, por ejemplo, el índice del libro o el contenido del libro, tenemos historias. Entonces, la econometría está relatada a manera de historias y hay 21 historias muy interesantes, digamos, acá de la vida cotidiana, pero que nos lleva a la ilustración de la teoría econométrica, ¿no? Y hay historias como, por ejemplo, la historia número 5, que se titula Beso de Tres, pero que habla de los datos atípicos. Tenemos la historia número 11, que habla de Juan, el chico de la friendzone, pero que nos habla de los modelos semi-log, ¿no? O tenemos, por ejemplo, la historia número 12, que se titula Pare el carro o me voto. Bueno, el me voto, luego nos explicas qué significa, porque no es una expresión tan mexicana ni tan sudamericana, pero que está relacionada con la correlación, la causalidad y la predicción. Entonces, bueno, así tenemos, como acabo de mencionar, 21 historias que nos enseñan la econometría de una forma lúdica. Manuel, ¿qué te llevó a escribir este libro y a escribirlo de esta manera? Bueno, la motivación principal nació en una clase que estaba dictando de econometría, y un tema que era sobre variables instrumentales. Entonces, bueno, yo les expliqué a mis estudiantes de la manera ortodoxa, ¿no? De la manera clásica, que es básicamente una manera primero teórica, luego ya matemática, y por ahí algo de práctica, ¿no? Pero el mismo tema de variables instrumentales en su esencia suena complejo. Y pues yo me di cuenta de que en primera instancia hubo una falta digamos, de motivación de los estudiantes por aprender este tema, en general, de la materia. Ajá. Entonces, yo como docente estuve pensando en algún método pedagógico que permita justamente hacerme comprender, pero de una manera clara y directa. Entonces fue ahí cuando se me ocurrió, esa es una de las historias del libro, justamente el tema de variables instrumentales, en el cual está el amigo Cruzeta, ¿no es cierto? En donde está esa ecuación de donde piensa que la felicidad de la novia depende de que aparte hay otra variable escondida que está ahí metida, que es justamente, y esa variable, a no ser considerada dentro de la ecuación, pues se estaría cayendo en un problema de endogeneidad. Y fue ahí cuando nació todo. Entonces ahí se me ocurrieron algunas
básicamente una historia econométrica con la historia propia del amigo Cruzeta, ¿no? Cuando desarrollé la historia y le presenté a mis estudiantes, obviamente todos comprendieron, y porque acá el tema es que los seres humanos somos emocionales, y cuando tocan nuestras emociones, pues naturalmente atraen nuestra atención. Y en ese momento pues toqué las emociones de los estudiantes y eventualmente se pude atraer su atención, y fue ahí cuando pude introducirles el conocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, tuvo bastante aceptación. Yo esta historia la compartí en Facebook ya hace un año más o menos, aproximadamente. Ajá. De ahí hice otra historia, también muy parecida, pero con otro tema de econometría, que en este caso era el tema de cointegración, ¿no? En series de tiempo, otro tema también un poco complejo, cuando uno recién empieza el estudio de series de tiempo, pero nuevamente lo hice con una historia, lo publiqué en Facebook, hubo muchísima acogida de parte de mis amigos, de mis compañeros, de mis colegas, personas de otros países. Entonces, básicamente esas fueron las motivaciones principales que me llevaron a escribir. Ok, sí, generalmente las grandes historias pedagógicas, las formas más interesantes de enseñar, pues nacen justamente así, ¿no? En el salón de clase, y luego la vas contrastando con tus alumnos, y pues si funciona, pues quiere decir que lograste, ¿no? Captar su atención, y también lograste, pues, el objetivo de que ellos aprendan, ¿no? A mí me gustan mucho también los personajes que tienes en tu libro. No sé si, creo que tienes 3, 4 personajes, no sé si me los recuerdas, porque hay... Bueno, son algunos que me inventé. Está María Beta, está Patricia Codo, está... Pues algo de John Stata, ¿no? John Stata, si no me equivoco. John Stata, sí, John Stata. Pues le iba a poner John Stata Rambo, pero dije no mucho, sino que le pongo John Stata. Está Impulso Respuesta Cedillo. Bueno, están una serie de nombres que yo traté de mezclarlos en la mayoría de los casos con el tema que justamente estaba tratando en ese momento en la historia, ¿no? Claro. No sé si seguramente has podido leer el libro, bueno, que al español se ha titulado o se ha rotulado Dominar la econometría. ¿Sí has llegado a leerlo? Es muy interesante porque también este libro, pues uno de los premios Nobel de Economía, nos invita a estudiar la econometría de una forma lúdica y también con personajes, ¿no? Con personajes del Kung Fu, ¿no? Con el pequeño Saltamontes, que pues no puede ir a la Stata si es que antes no aprende la teoría econométrica. Y yo creo que tú lo que has hecho, estimado Manuel, es algo muy loable porque va justamente por ese lado, va por el lado de enseñar de forma lúdica de econometría y advertirle al lector, advertirle al alumno de que antes de llegar al Stata o antes de llegar al R, de llegar al Python, tiene que saber muy bien la teoría econométrica, ¿cierto? Así es, totalmente, Lucho. Yo creo que uno de los errores que cometemos, o podría decir que en su momento yo lo hice como estudiante, y ahora más que nada con la proliferación de los softwares, ¿no es cierto?, que se especializan o que permiten el acceso, la manipulación de los datos, que ciertamente ahora hay más datos que antes, hace que nos preocupemos primero por comprender o aprender el manejo de los softwares, ¿no? Hay estudiantes que ya están aprendiendo R, Python, lo cual está muy bien, pero no están todavía empapados de la parte teórica del tema que van a tratar o la manipulación de los datos que van a tratar en el software que han elegido de su gusto. Entonces, siempre es importante, por más que nos guste la tecnología, por más que estemos
de este siglo de la Big Data y todo esto, siempre es importante la parte teórica. La parte teórica es la base para poder hacer una buena econometría. La parte teórica que obviamente abarca la parte matemática, la parte de la economía matemática, la parte de la estadística. Eso es clave dentro de lo que es la econometría. Entonces mis historias justamente tienen mucha parte teórica. Por ahí en algunas complemento con ciertas recomendaciones en el Stata, pero son cosas muy pequeñas, ¿no? Más me preocupo por justamente esa parte que es muy importante y que obviamente todos los estudiantes tenemos que, todos los que hacemos econometría no podemos descuidarlo, ¿no? No podemos descuidarlo y mira, yo siempre pongo un ejemplo. Yo hace algún tiempo tuve un estudiante, yo estaba dando clases con Stata, un tema que era, yo les había enseñado el tema de cointegración de Engel y Granger. Entonces el chico me dice, bueno, mire profesor, yo quisiera hacer el trabajo que nos mandó en R. Y yo le dije, bueno, dale, yo acá no voy a coartar el potencial de las personas para usar el programa que deseen. Lo que yo sí le dije, bueno, siempre y cuando la parte teórica esté muy bien. Entonces resulta que el tema era de cointegración, era un tema básico, y él pues hizo en R toda la programación, y resulta que las dos variables que él había incluido eran estacionarias a nivel, y había hecho el proceso de cointegración. Entonces, cuando él tenía toda la hoja de programación en R, todo bonito, todos los códigos perfectos, y la pregunta que yo le hice, pero ¿por qué hiciste cointegración si tus variables eran estacionarias a nivel? No tenía sentido llegar a toda esa programación. No sé si la teoría te dice que básicamente basta con hacer una regresión y versus x si ambas variables cointegran. Sí, ya. Entonces, bueno, él se quedó ahí, pues no sabía qué responderme. Y ahí ese para mí es un ejemplo, pero él es buenísimo en temas de programación. R, Python, yo tengo entendido que los maneja ahorita al derecho y al revés. Pero en esa ocasión, claro, él estaba recién como estudiante, estaba aprendiendo, estaba con toda esa motivación de los softwares, digamos, en boga, que había en ese entonces, era R, pero descuidó la parte teórica. Entonces, justamente a eso yo voy, no descuidar esa parte y complementarla, sí, obviamente, con un buen software, ¿no? Así es, eso es muy importante lo que acabas de decir. Alguna vez las personas que hemos hecho econometría, creo que hemos tenido como que varias etapas, ¿no? La primera, cuando pues somos estudiantes de licenciatura y creemos de que ya, tan solo por meterlo al software y los resultados que nos botan ya estamos haciendo econometría. Sí. Y luego vamos evolucionando y vamos dando cuenta de que sin la teoría económica estos resultados pues no tienen ninguna validez, ¿no? O tienen una validez muy pobre, ¿no? O probablemente la puedes chuntar, pero no tienes esa fortaleza al argumentar por qué tus datos pues, resultaron como te salieron, ¿no? Entonces sí, me imagino de que entonces queda demostrado con eso, mi estimado Manuel, que tú puedes ser un muy buen analista de datos, pero eso no te hace economista, ¿cierto? O puedes saber muy bien programar y eso no te hace economista. No, sí, totalmente. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos programadores excelentes, muy buenos, pero la parte económica es lo que a veces por ahí tiene falencia. Nos tenemos que recordar que la econometría no es otra cosa que la aplicación de la estadística a la ciencia económica. ¿No es cierto? No se trata de simplemente aplicar la estadística como tal, sino que tenemos que tener claro lo que estamos aplicando, por qué estamos manipulando ciertos datos, cuál es el objetivo de hacer esa regresión, ¿no? Saber que cosas tan básicas que a veces la escuchamos en todos lados, como correlación no es causalidad, esto es tan trillado, pero es tan cierto. Eso es. La diferencia que hay entre esto, y sin embargo muchos analistas económicos siguen confundiendo estas dos palabras, digamos, tan diferentes, y que todo economista debería tenerlo claro, ¿no? Porque un ingeniero en estadística puede hacer que un análisis de regresión, te puede hacer de pronto manejar los códigos de programación hasta mucho mejor que un economista, pero ya la parte de la interpretación
la parte de la interpretación de los resultados, esa parte es lo que nos diferencia de un ingeniero en estadística, de un administrador. Nosotros tenemos la teoría económica detrás de todo lo que estamos manipulando, de toda esa información que estamos llevando al software, y como vuelvo y repito, siempre debe estar clara la parte de la teoría. Así es, mi estimado Manuel, esa parte es muy importante. Y bueno, y quiero que tú lo relatas y lo redactas muy bien en tus 21 historias que tienes acá en tu libro. Es un libro que, bueno, entiendo que ahora en formato físico está en Ecuador. Me imagino que en las próximas semanas, de forma virtual, va a estar en más partes para que se pueda adquirir. Pero a mí justamente me llama la atención una parte, la historia número 12, ¿no? Que trata de correlación y causalidad y predicción, que es lo que acabas de mencionar. Esta distinción entre correlación y causalidad, que generalmente tendemos a equivocarnos, ¿no? A creer que muchas veces la correlación ya es causalidad y sabemos que eso no es así. Sin embargo, vemos en diferentes investigaciones, en diferentes tesis, en diferentes papers, que el error se sigue cometiendo. Es lo más gracioso, que el error se sigue cometiendo. Sin embargo, hay que como profesionales, como economistas, como investigadores, poner ahí los puntos sobre la I. Quisiera que por favor nos relates más o menos esta historia número 12, que se titula Para el carro me voto. Primero, ¿qué significa o me voto? A veces no se entiende para todos. Que nos relates esta historia y que luego nos invites a todos los que nos ven en este canal, cómo conseguir tu libro, cuándo sale en formato virtual, y si alguien está en Ecuador, pues dónde conseguirlo en formato físico. Claro, Lucho, con gusto. Bueno, esa historia justamente habla sobre los tres conceptos de correlación, predicción y causalidad. Y la historia gira en torno a dos novios, ¿no? Que van discutiendo en el carro de él va manejando y la chica va al lado de él. Y bueno, una jerga muy conocida acá en Ecuador es cuando la chica se enoja mucho, ¿no? Cuando se enoja mucho con el novio. Okay. Entonces la típica es: para el carro o me boto del carro. O sea, no sé si me salgo del carro, ¿no? O sea, exactamente, me boto del carro. O sea, eso es, a mí me pasó muchas veces. Entonces, ok. Entonces, y creo que a más de uno le ha pasado eso. Y entonces es una manera de tratar de, obviamente, de terminar la discusión ahí. Y bueno, el tema es que ellos empiezan a discutir porque resulta que él quiere salir con sus amigos y pues a ella no le gusta tanto la idea de que él salga con sus amigos, porque ella considera que normalmente donde van más chicas, donde van los hombres, pues, o sea, los hombres buscan normalmente discotecas donde hay chicas de pronto que van solteras, ¿no es cierto? Entonces él empieza ahí con el tema él empieza a decirle a ella, empieza a discutirle, le dice: mira, correlación no es causalidad, ¿no? El hecho de que haya más chicas en una discoteca no significa que necesariamente vayan a ir más hombres, que vayan más chicas solteras. Podría haber correlación hasta cierto punto, pero no implica que lo uno cause a lo demás. Y pues ella de cierta manera, ella ya ha reprobado econometría una vez, ¿no? Es en la historia, entonces ya obviamente está muy relacionada a los conceptos ya de econometría. Entonces, pues ella lo que le responde hasta cierto punto es que el hecho de que no puede haber correlación y no implique causalidad, pero también el concepto de predicción también está detrás de esto, ¿no? Porque tú puedes, de cierta manera, hasta cierto punto, implicarte en algún concepto de correlación, pero sin causalidad, pero puedes llegar inclusive a una buena predicción, ¿no? Por ejemplo, lo que ella le dice ahí en la historia es que una buena manera de predecir que tú vas a salirte, o sea, o que tú vas a tratar de ser infiel,
es poner la excusa de que una vez que llegas a la discoteca, vas a meter la excusa de que se te acabó la batería del celular. Pero esa es una buena manera de predecir que me vas a intentar ser infiel. Pero que se te apague la batería del celular no garantiza que vas a ligar. Entonces ahí te das cuenta de que la predicción no necesariamente va acompañada de la causalidad. Bueno, yo en el libro lo pongo un poco tal vez más claro, y te estoy utilizando palabras un poco más sueltas. En el libro está mucho más, está mejor redactado, vaya, ¿no? Está más claro. Entonces él, ante ese tipo de respuestas de la novia, no lo esperaba, pues se queda callado y dice, mira, está bien, no voy a ir. O sea, ya con cierto, el tipo ya muy bajoneado, pues no, ya decide irla a llevar a comer en la noche. La lleva a comer, no sé si en Perú o en otros países es común el término salchipapa. Sí, acá en Perú, en México, creo que se tiene. Bueno, entonces la lleva a comer cualquier cosa, yo le puse ahí, le lleva a comer una salchipapa, y él en el trayecto se mete en un hueco, se mete en un bache. Entonces él le dice, mira, amor, si ves, por tu culpa me acabo de meter en un bache, porque entonces ella le dice, lo que estás diciendo es una correlación espuria, ¿no? Porque él está asociando que porque ella no lo dejó salir con el amigo, el otro se metió en un bache. Ajá. Entonces ahí al final de la historia pongo una imagen justamente y explicando también lo que es una correlación espuria. Que también está ligado a lo que es causalidad, también está ligado a lo que es predicción. Así es. Entonces todos estos conceptos son muy interesantes y los trato de meter justamente en la historia. Y aprovecho para decir más o menos la narrativa, ¿no? Todas las historias tienen una introducción, básicamente graciosa, donde narra básicamente el diario vivir que puedan tener los chicos de 18 a 24, 26 años. Tiene una parte medular donde yo introduzco los conceptos y donde explico un poquito más formal lo que estoy analizando. Luego puedo apoyarme en algún gráfico para explicar esos conceptos. Y al final de las historias siempre tengo lo que llaman los gringos un punchline, ¿no? O sea, como un remate del chiste. Y al final de la historia resulta que ella le dice a él, pues, que lo tiene que dejar, que tiene que irse porque unas amigas ya lo están esperando, unos amigos a ella le están esperando, y que no lo llame porque la batería del celular de ella pronto se va a apagar y que si no le contestes porque se le acabó la batería. En otras palabras, les va a estar diciendo lo mismo que él le dijo al principio, o lo que ella pensaba al principio de la historia, ¿no? Entonces, y luego viene un meme donde básicamente está asociado a la historia propia, ¿no? Entonces, así son las historias, así son todas las 21 historias, con los diferentes conceptos de econometría. Te comentaba al inicio de la charla que he tratado de ordenarlos desde lo que es lo más básico, ¿no es cierto?, hasta lo más avanzado. Aunque no tomo temas como tales avanzados de econometría, puedo decir nivel básico, a nivel intermedio. Esto significa que cualquier estudiante de economía que vaya tomando econometría 1 por ahí, o inclusive estadística 2, ya estadística inferencial, puede tranquilamente entender las historias. El objetivo de la obra, y eso lo pongo dentro de lo que es el epílogo de la misma, o la contraportada, es que no quiero reemplazar a los textos tradicionales. O sea, acá yo no busco para nada estar a la altura. Ser un Bujarati. Exactamente, no, pues, o sea, llegar a ese punto. Un green. No, pues eso hay que reconocer, y el profesor Bujarati o el profesor Woodridge están años luz de lo que yo pueda brindar en la obra, pero lo que sí yo quiero con el libro es que si tú no tienes claro, vaya, tú leíste Woodridge y hubo algo que no te quedó claro de Woodridge, de pronto variables instrumentales, o leíste algo de Hamilton, o leíste algo de Bujarati y no te quedó claro lo que son diferencias e indiferencias, que es un método cuasi experimental, vayas a mi libro y vayas al índice y digas, mira, aquí está variables instrumentales, aquí está diferencias e indiferencias, voy a leer la historia. Y yo te lo explico de una manera muy distinta a lo que seguramente lo vas a encontrar en cualquier libro de econometría como tal. Entonces mi obra es un texto complementario a lo que tú ya has estudiado formalmente en el aula.
¿no? Entonces, tú vas cursando un tema, no lo entendiste muy bien al profesor o al libro, vas a mi texto. Y seguramente ahí ya te va a quedar mucho más claro, o al menos eso es lo que yo pretendo con la obra, de que el tema quede muy claro una vez que ya lo has leído de una manera lúdica, de una manera cómica, de una manera diferente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo fundamental de la obra. Y además que en cada historia te doy, vaya, lo esencial de cada tema, ¿no? Que de pronto deberías saber. Si estamos hablando de datos atípicos, ¿qué provocan los datos atípicos? ¿No? Si estamos hablando de un tema un poco ya más avanzado como autocorrelación espacial, ¿cuál es la esencia de la autocorrelación espacial? Que es básicamente lo mismo que la autocorrelación en series de tiempo, es un concepto análogo, pero con datos de corte transversal. Entonces, es como que, o si estás viendo datos de panel, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo más importante de los datos de panel? Lo básico. Y así, pues, con cada cosa, ¿no? De pronto no te acuerdas cómo interpretar un modelo semilog, cómo interpretar una tasa de crecimiento, ahí tienes una historia para interpretar justamente lo que son las tasas de crecimiento, o cómo interpretar una prueba de hipótesis individual, una prueba de hipótesis conjunta, o las alternativas cuando no se cumplen los supuestos clásicos del modelo de regresión. Tienes una regresión no paramétrica, ¿no? Entonces ahí te involucro también el otro concepto. Ya quieres analizar causalidad, pues tienes un método, entre otros, de diferencias e indiferencias. Entonces te introduzco el concepto de diferencias e indiferencias como una base para poder comprender lo que es este método. El libro yo actualmente lo estoy comercializando de forma directa acá en Ecuador, hago envíos físicos y sí, próximamente lo voy a tener de venta en línea para que se pueda comercializar también a otras partes de la región, pues, ¿no? Genial, Manuel. Sí, estaba leyendo el título de las historias justamente de esos temas que sí, yo diría que sí son avanzados de forma relativa, pues no se enseña, por ejemplo, diferencias y indiferencias, no sé si se enseña en licenciatura, o econometría no paramétrica, no sé si se enseña en el 19º trimestre o ciclo, pero tú lo introduces en tu libro y eso me parece muy interesante, y me parece más interesante todavía los títulos de las historias. Por ejemplo, para variables instrumentales tienes la historia número 18, que dice Tu amigo el cruceta. Luego tenemos la historia número 19, que habla de diferencias, que es una técnica de evaluación de impacto. Esto es econometría intermedia, ¿no? Para más, hacia arriba. Y el título de la historia es Vamos a loquear, que más o menos como que el contexto en México o en otras partes es como que vamos a pasarla chévere, chido, bacán, ¿no? Sí. Entonces, no, para mí esto de verdad está genial. Y acabas con la historia número 21, que es estimación no paramétrica, es decir, nos olvidamos de los supuestos clásicos, los supuestos de normalidad, y vamos hacia otros test, y tienes la historia que se llama La mala copa. Definitivamente, estas 21 historias, cada título te anima a leerlo, te anima a saber qué es lo que estamos tratando. Y yo, sí, como te dije hace un momento, sí haría una comparación adecuada, correcta con el libro de Dominar la econometría, del Premio Nobel de Econometría que hemos tenido de forma reciente, porque me parece que va por ahí. Pero lo interesante es de que pues tenemos a un autor latino, a un autor sudamericano, que ha hecho este trabajo, y Manuel, de verdad te felicito por esto, te felicito por lo que estás haciendo. No es fácil escribir un libro, no es fácil escribir 20 cuartillas, y imagino que no ha sido fácil escribir 21 historias, tratando de ser lúdico y tratando de ser lo más estricto posible en la teoría econométrica. De verdad, felicidades. Sí, de verdad, yo no sé si de forma virtual lo vas a tener en Amazon o ya sabes la plataforma. Sí, estoy viendo algunas opciones. Amazon es una de ellas. Todavía no me he decidido, pero sí, pronto lo voy a tener en línea. Okay. Y ahí va a estar, pues obviamente, a disposición de todos, ¿no? O sea, mucho más fácil
la adquisición, porque el envío, pues obviamente al ser de otros países, sí los costos de envío son altos, ¿no? Así Entonces, es. sí me han pedido, he tenido estudiantes profesionales, algunos casos de otros países, que me han escrito por el tema del libro y pues básicamente lo que les he dicho es que es alto son los costos de envío. Sin embargo, por ahí de Colombia y también de Costa Rica me lo compraron. Qué Entonces, bueno. pues viajo para allá. Entonces, sí he tenido también ventas por allá. Pero bueno, creo que la compra en línea para las personas que están fuera de Ecuador creo que sería la mejor opción, ¿no? Así es. Igual, los datos de Manuel, del doctor Manuel Zambrano Monserrate, están apareciendo aquí abajo. Igual cualquier cosa que se quieran contactar contigo, no solamente pues personas interesadas en tu obra, sino también otras instituciones o organizaciones que estén interesados en la forma de cómo tú has hecho esta obra. Me parece a mí que es, si es que no me equivoco y que nos corrijan las personas del canal, es una de las primeras obras en nuestra lengua directamente escritas que está elaborada de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho más realce, más mérito lo que tú hiciste. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, ya quiero tener también mi libro aquí para poder darle una mejor ojeada. Y de igual forma, seguro esto va a ser un éxito, no solamente personal, sino también va a ayudar a mucha gente, como lo acabas de decir, que entiendan, después de leer el Goodrich, después de leer el Greenie, de una forma mucho más sencilla que lo que están haciendo y probablemente cómo abordar sus temas de investigación. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. No, gracias a ti, Lucho, por la invitación. Para mí ha sido un gusto compartir contigo y felicidades por el canal. He visto muchas entrevistas que has hecho. La verdad es que es muy interesante y también te felicito por ese impulso, ¿no es cierto? Por esa idea que has tenido de crear contenido, contenido educativo y valioso, ¿no? Y yo creo, pues, que nuevamente lo académico nunca tiene que estar peleado con lo humorístico, ¿no? Siempre y Exactamente. cuando sea un humor sano, un humor que no lastime tampoco, creo que se pueden llevar y complementar perfectamente, más aún cuando la ciencia puede llegar a ser compleja, Así ¿no es es. cierto? En una primera instancia, creo que de hecho econometría es una de las materias que más temen los estudiantes, o la mayoría de estudiantes, le genera bastantes expectativas en el mejor de los casos, por la complejidad que hay detrás de la materia. Entonces espero que sea del agrado de todos. De verdad he puesto mucho empeño en las historias. He tratado de que el contenido sea lo más comprensible posible, dejar por ahí muchos tics en cada uno de los temas de econometría. Me disculpo por cualquier error desde ya, porque obviamente uno es humano, que sabe que el libro ha sido revisado por pares. De todas formas, cualquier error es mío, y agradezco a todos por la acogida y también a ti por la difusión. Perfecto, mi estimado. Y nos vemos mañana a las 7:30 de la noche, ¿sí? Hora Sudamérica. Y aquí serían las 6:30 de la tarde. Porque Manuel va a estar en una entrevista por la Escuela de Economía de la Universidad César Vallejo en Perú, en Lima, Perú. Así que también Parece que es está. el sábado, creo que es el sábado. Si Ah, no, perdón, el sábado sí, 13, ¿no? sí, el sábado. Ajá, este sábado. Perdona, sí, el sábado 13 a las 7:30 de la noche, hora Así es. Sudamérica, y a las 6:30 de la tarde, hora México. Así que, pues también, si ahí seguro más personas interesadas estarán presentes y pues a ver, también habrán preguntas, habrán dudas y será un momento muy agradable. Sí, seguro, Lucho. Ahí estaremos presentando también. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y saludos hasta Guayas, Ecuador. Hasta luego, Lucho. Nos vemos. Chao.